Hola, hola, hola. Vamos a continuar con el montaje del Santísima Trinidad. Como veis, ya tenemos las cuadernas encoladas. Y ahora lo que nos pide, bueno, todas las cuadernas encoladas no, nos faltaría esta de aquí, que es la última, pero que todavía no la podemos encolar, porque hay que meter estos listones por aquí, estos refuerzos, ¿vale? También anteriormente he pegado estas tablitas que había que pegar, ¿vale? Y esta y esta, ¿de acuerdo? Estas van a ser los que van a soportar luego el mástil del barco por aquí, ¿vale? Bueno, pues como hemos dicho, hay que meter estas tablas, y el motivo por el que no hemos pegado esta cuaderna todavía es porque si la pegamos no vamos a poder meter estas tablas, ¿vale? Entonces vamos a ir metiéndolas. Como veis, encaja perfectamente, se van metiendo perfectamente sin ningún tipo de problema de momento. Ahí. Vamos a ver. Aquí parece que le cuesta un poquillo. Vale. Ahí tenemos una. Y ahora pues vamos a meter la otra. Ahí. Otra. Y la otra. Una vez que ya está metido, sí que sería ya la opción de... Tendríamos la opción ya de meter la cuaderna esta de la popa. Quedaría así. Aquí lo que estoy viendo, que a la hora de poner las trancas, como la tranca va a ir por aquí, va a rozar aquí, y también en la proa pasa lo mismo, ¿vale? Si las dejamos ahí, pues de aquí, cuando vaya la tranca por aquí, hacia pegarla hacia aquí, va a pegar también en este pico. Entonces lo que voy a hacer va a ser cortar tanto de aquí como de aquí al ras, y luego ya una vez que las tenga ya cortadas, tanto en este lado como en este otro, que las tenemos que meter ahora también, pues cortarlas al ras de la cuaderna 11 y de la cuaderna 3, que es, para de esta manera se quedaría así. Y a la hora de doblar la tranca ya no se nos estorbaría el pico ni aquí ni aquí, ¿vale? Entonces vamos a ver, vamos a señalar, vamos a echar esto para acá un poquito y esta otra también, vamos a echarla para acá. Bueno, realmente esta no hace falta cortarla, la pongo ahí el ras, y la siguiente es la que voy a cortar, la de atrás. Voy a señalar aquí y lo voy a cortar. Ahí lo tengo, para que se quede a ras. Y una vez que tenga esto cortado, más estas otras dos metidas y cortadas, procederemos a encolarlo y posteriormente meteremos la cuaderna. Bueno, pues como ya lo tengo señalado, vamos a proceder a cortarlo. Esta directamente la dejo y cortaremos ahora esto, por donde le hemos señalado. Cogemos
metemos ahí y ahora con una sierrita pues cortamos. Vamos a girar un poquito para que termine de cortar. Vamos allá. Ahí está. Vamos a comprobar. Queda bien al ras. Ahí está. ¿Veis? No sé si se aprecia bien. La hemos dejado al ras. Y por aquí, por la proa también. Y ahora, al meter la cuaderna, la tendríamos perfectamente para cuando doblemos las trancas, pongamos las trancas, no nos estorbe este travesaño de refuerzo que hemos metido. Bueno, pues vamos con este otro lado, vamos a hacerlo igualmente que lo hemos hecho en el otro y luego procederemos a encular las dos a la vez. Vamos a sacar la cuaderna, metemos otra maderita del otro refuerzo del otro lado, a ver si quiere entrar. Ahí. Por aquí va entrando. Parece que ahí le costaba un poquito. Ya me está costando un poco más. Deben de estar un poco más de centrar los agujeros. Ahí. Ya vemos cómo va entrando. Ahí está. Vale, lo dejamos al ras porque no lo vamos a llevar hasta aquí, hasta el final. Y ahora vamos a meter la otra. Y una vez que la metamos, marcaremos por donde tenemos que cortarla. Vamos a ver. Ahí va. Esta era la que costaba un poco, mira, esta entra muy bien. Vale, pues una vez que lo tenemos, vamos a coger el lápiz para marcar. Aquí lo tenemos al ras y vamos a marcar esta. Vamos por aquí y por aquí. Vale. Ok, vamos a sacarla y a cortarla. Ahí más o menos. Y a darle al lío. Girarla a este lado, donde hay la marca. Y vamos a terminar de cortarla.
Ya está. Pues ya está cortada. Vamos a meterla donde tenemos que meter. Ya está. Y como podéis ver, pues también nos ha quedado aquí al ras por la proa y por la popa también. Ahora tendríamos que encolar, echar un poquito de cola, ¿vale? En estas uniones, por donde pasa el refuerzo con las cuadernas, tanto por este lado como por el otro. ¿De acuerdo? Voy a parar el vídeo y cuando tenga esto pegado, continuamos. Continuaremos también pegando esta cuaderna y la zona posterior del barco. Ya he pegado los refuerzos, ¿vale? Están unidas por todas las trancas y aquí en el medio pues también una viga de palo de esta con la otra y está pegada también. Y he ido adelantando al meter digamos ya el palo por las trancas. Ya he podido pegar lo que es la cuaderna 16, el número 16, así como, no sé si lo podéis ver, a ver, es un poco complicado esto, así como la otra cuaderna del final, la 18, y también he pegado estos refuercitos como indica aquí en las instrucciones, ¿vale? Lo siguiente que vamos a hacer, lo siguiente que nos piden las instrucciones del barco, es que montemos tanto aquí, como en esta otra cuaderna. Tenemos que poner unos anclajes que van a servir para la cubierta, ¿vale? Del barco. En este caso nos pide que tenemos que tener 4 trozos de 65 milímetros. Pues vamos con la regla a medir. Más o menos ahí. A ver, 65. Sería una más o menos. Otra por aquí. Otra por aquí. Y la siguiente y última la marcamos también. Vamos a cortarlo. No sé cómo voy a cortar la tablilla con el cúter, porque la guillotina de cortar tablas se me ha estropeado. Así que mientras que me compro otra, voy a hacerlo con el cúter a ver si soy capaz. Vamos a ello. Bueno, poderse se va pudiendo, pero evidentemente no es como cortarlo con la guillotina. Bueno, aquí tendremos un trocito, vamos a cortar el siguiente. Vamos a marcar aquí para no darle la vuelta y que vea yo por dónde va el corte. Bien, otro. Vamos a por la tercera. Ya os digo que estos tabloncitos les vamos a pegar ahora en las cuadernas, en un par de cuadernas, y van a servir de soporte para la cubierta. Bien, otra y ya solo nos quedaría uno.
Bien, pues ya lo tenemos, ya tenemos los 4 trocitos. Entonces hay que pegarlos ahora, según las instrucciones, sería por debajo de esta raya que yo ya he trazado. Aquí iría uno y aquí iría el otro. Y en esta otra cuaderna, en la número 5, que también he trazado ya la línea, pues sería otro por aquí y el otro por aquí. Así que vamos a ello. Bien, vamos a empezar por pegar los de la cuaderna número 8. Aquí voy a utilizar primeramente, voy a hacer cianocrilato, que es un pegamento rápido, porque tener aquí esto con el pegamento de madera pues no es plan. Se podría poner con unas pinzas. Lo que voy a hacer va a ser pegarlo primero con cianocrilato y luego por aquí de abajo le echaré cola blanca. Pues venga, vamos a ver. Vamos a apoyarlo y vamos a pegarlo con rapidez, porque este pegamento enseguida pega y luego no hay que lo mueva. Como sí hay que lo mueva, pero mejor tenerlo así rapidito que andarlo con cuchillas y tal quitándolo. Hay que tenerlo un ratito. Ya con esto sería suficiente, ya no se va a caer. Vamos a seguir con el otro lado. Valiendo, vamos a pegarlo. Perfecto. Hacemos un poquito de presión. Y ahí estaría. Ha quedado bien, ha quedado al ras de, digamos, esta parte de la cuaderna. Así que nada, voy a dar la vuelta al barco, porque lo haré mejor desde esa posición. Vamos a aplicar también cianocrilato en este otro lado, siempre por debajo de la línea que he marcado con el lápiz. Vamos a darnos prisa. Hacemos un poquito de presión. Y vamos a por otro lado, por la última tablilla que nos queda para la cubierta. Vamos a ir a ras de la cuaderna y juntamos. Apretamos. Bueno, y ya estaría. Como os he comentado, el siguiente paso sería por aquí echarle cola blanca para que agarre mejor que el cianocrilato, porque el cianocrilato es un pegamento que, bueno, está bien para cuando tienes que pegar cosas rápidas, pero no para que aguante como aguanta el pegamento de la cola blanca. Y bueno,
Con estas 4 tablillas que hemos puesto, creo que el montaje de lo que es el esqueleto de Santísima Trinidad está terminado. Lo siguiente que vendrá, como ya os he comentado, va a ser poner las cubiertas, la madera de las cubiertas, tanto aquí como en el resto, ¿vale? Y una vez hecho eso, pues empezaremos a forrar lo que es las cuadernas para cerrar el esqueleto. Gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo.